Cordial saludo. El paso 5 de la evaluación final del POA del curso de realización de auditorías e interventorías ambientales fue realizado por Gerardo Quintero, presentado a César Augusto Guarín, tutor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNA, del programa de Ingeniería Ambiental. Introducción. Para el curso de realización de auditorías e interventorías ambientales se ha definido como estrategia de aprendizaje el estudio de caso. El estudio de caso es una herramienta pedagógica que permite desarrollar análisis y construcción de conocimientos sobre una situación real. Al que se pretende desarrollar tiene la intención de que el estudiante identifique y comprenda las características y componentes principales de una auditoría de interventoría ambiental. Los objetivos. El objetivo general es consultar, indagar, analizar e interpretar un caso de estudio que permita a través de un contexto real para que el estudiante realice una auditoría ambiental. Los objetivos específicos, entre ellos tenemos, el primero es, se debe ingresar a una página de una revista científica y se debe investigar el tema de auditoría ambiental. Hay que buscar en el artículo científico relacionar el tema de auditoría ambiental y que involucre a alguien a algún proceso o alguna empresa que desarrolle lo siguiente. Este artículo se debe bajar de la base de datos de la biblioteca virtual de la UNA. En ese trabajo debemos identificar, primero que todo, identificar en el artículo el problema planteado, cuándo sucedió el problema, dónde ocurrió, las causas y consecuencias del mismo. Seguidamente tenemos que hacer un marco de trabajo que hay que realizar un diagrama de flujo donde se planteen los diferentes pasos del marco general del artículo respecto a procesos, empresas o actividades que me generen relación frente a la temática estricta auditoría ambiental, qué información empleó y cómo se usó, la normativa ambiental y los demás aspectos que se utilizarían para elaborar el plan de auditoría. En el análisis crítico, hay que hacer asumir el rol de auditor para el desarrollo de la auditoría medioambiental según el artículo empleado, siguiendo la siguiente fase: planificación de la auditoría y preparación de la misma, formas de realizar de la auditoría de la empresa, cierre de la auditoría y emisión del informe, descripción del problema e hipótesis, el presente caso de estudio de pregunta del problema. Indicamos el artículo problema, que es la contaminación de las aguas del lago Taihú, que sucedió en junio de 2007 y ocurrió en la ciudad de Guazú, provincia de Jiangsu. Las causas: la acuicultura, ganadería en la cuenca del lago Taihú y Susú, y los usos de detergentes en la vida de las personas que verten las aguas al lago. Las consecuencias: la contaminación de las aguas del acueducto de la ciudad de Guazú, provincia de Jiangsu, los altos contenidos de nitrógeno en las aguas del lago Taihú y la eutrofización de las aguas del lago Taihú. Por lo tanto, la investigación sobre este tema ciertamente mejorará el desarrollo del sistema de la teoría de auditoría ambiental, mejorará la maniobrabilidad del sistema en la teoría y promueve la auditoría ambiental en China que se someta a las convenciones internacionales. En este artículo, el desarrollo de la historia de la auditoría ambiental de China se presenta por primera vez brevemente, tomando como ejemplo el lago Taihú. En la ciudad de Guizhou, provincia de Jiangsu, se convirtió en centro de atención en China y a nivel mundial debido a la acumulación de gran número de algas verde azuladas que produjeron gustos desagradables, sabor desagradable en el agua y los olores en el agua del acueducto de esa ciudad de 2 millones de habitantes. ¿Qué medidas se tomaron? A raíz del problema, el 11 de junio de 2007, el Consejo de Estado de China estableció una reunión urgente en Guizhou para mirar por qué se ha ocurrido con el problema. En el proceso de auditoría del lago Taihú, del problema ambiental en el lago Taihú, se realizaron las siguientes etapas. Primero se percibió los síntomas, o sea, las causas, que por qué se descubrieron los peligros del ESO, cuáles fueron las causas que ocasionaron el problema. El segundo, formular una estrategia de auditoría, quiere decir que se debía de
de realizar un plan de la auditoría. Después ya realizar el trabajo de campo, realizando encuestas del estado del problema. Cuarto, investigar las enfermedades patógenas como consecuencias de la contaminación de la fuente hídrica. Y descubrir los motivos, o sea, en qué había fallado el Estado, la gobernabilidad, para que se incluyera eso. Después se da una prescripción, o sea, una formulación de soluciones al caso. Y por último, a supervisar la implementación, o sea, que significa que se debe monitorar el caso y mirar a si se aplican las soluciones planteadas. En el marco del trabajo, o sea, un diagrama de flujo, que el problema a auditar fue la contaminación del agua del lago Taihú, que lo realizó la Oficina Nacional de Auditorías de China, la CNAO, y emitió unos informes y hizo un seguimiento desde el 2008 al 2012 y siguieron los pasos. Fueron a investigar las causas de la contaminación, formular las estrategias de auditoría, o sea, la metodología de emplear en la auditoría ambiental, investigar las enfermedades a consecuencias de la fuente hídrica, o sea que se hizo un seguimiento a esas enfermedades patógenas de la contaminación, o sea, no solamente a las personas, sino a la patología del río, del medio abiótico y biótico del componente ambiental, para presentar un informe al gobierno de la provincia. Después se dio unas posibles soluciones al problema y por último se hace la supervisión de la implementación de las soluciones planteadas. Como se habló anteriormente, se presentó en junio de 2007 el Consejo de Estado, o sea, el gobierno de China, realizó un debate en la provincia de Jiangsu para mirar cuáles habían sido las causas y dar soluciones para el problema de la contaminación del lago Guazú, y presentar unas soluciones y medidas administrativas, o sea, ya con decretos y leyes de allá aplicándolas para realizar las mejoras y poner en práctica las soluciones que plantearon. Y se planteó que el nitrógeno era uno de los altos componentes, un fuerte componente del lago, y buscar las causas de por qué se estaba tan elevado el contenido de nitrógeno en las aguas del lago. El análisis crítico es que no se contaba con las herramientas. Con las herramientas no había formas de mitigar la cuestión rápidamente, entonces se plantearon unas soluciones, entonces y no había información de datos históricos sobre los vertimientos de aguas residuales de por qué se estaba ocasionando el problema, no se llevaban los datos estadísticos, entonces hubo problemas con eso. Entonces hubo la necesidad de utilizar simuladores para poder realizar la auditoría. Y una de las dificultades para planear una auditoría es la ausencia de información y datos para realizar esta. No habían datos puntuales. Formas de realizar. En el artículo se da clara muestra de que no había una normatividad sobre la obtención de la información ambiental acerca del problema, en primer lugar. Que las empresas no estaban obligadas a cumplir esos requisitos de auditorías ambientales, y que no hay normas que generalmente aceptadas que regulen el trabajo de la auditoría, o sea, no había una normatividad, no había normatividad como la ISO, las normas ISO que auditan en Colombia, la 14000. Entonces, en segundo lugar, no había una información de divulgación de la información de la auditoría ambiental. En tercer lugar, el contenido de la información de la divulgación tampoco estaba unificado, no había unificación de criterios,
no había comparabilidad de la información ambiental, quiere decir que no había prácticamente información para realizarla. El intercambio de información ambiental aún es muy deseable. Los estándares de datos de los departamentos y el intercambio entre las diferentes entidades no era lo más deseable. Por esta razón la información ambiental no se puede comunicar, el monitoreo tampoco se puede desarrollar. Cierre de la auditoría de emisión del informe. Después de que se realiza la auditoría, se presentan unas decisiones de cierre, y estas decisiones, en ellas las instituciones, o sea, las entidades del Estado, están en la obligación de hacerle seguimiento a las soluciones planteadas para mejorar las condiciones ambientales del lago. Si las organizaciones rechazan esa responsabilidad, las instituciones de auditoría deben de promulgar el castigo, o sea, con las leyes existentes, aplicar las sanciones. Que aplicando sanciones responsables será la única forma de que la autoridad ambiental salvaguarde la gobernanza sobre la mejorar la contaminación ambiental. Entre las conclusiones tenemos que en China no se le ha colocado mucha atención a los problemas de auditoría, que a raíz de eso es uno de los países más contaminados, que existen frecuentes sequías, las inundaciones, hay extinción de ciertas especies, y a raíz de esto la gente debe tomar conciencia del deterioro del ambiente. El desarrollo de la auditoría ambiental es exactamente un paso importante respecto a la crisis ambiental, porque representará un gran peligro para el medio ambiente y la salud, el bienestar de los seres humanos y los animales si no se maneja la contaminación del agua de manera satisfactoria.